Muy buen día, amigas y amigos. Les saluda Germán Sánchez y le doy la más cordial bienvenida a su programa De la mano con la justicia, una ventana informativa del órgano judicial para dar a conocer no solamente los planes y proyectos de este órgano del Estado, sino sobre todo hacer docencia sobre diferentes temas que interesan a la sociedad. Como en la mañana de hoy abordaremos un tema tan importante como lo es la pensión alimenticia. Para ello nos acompaña el licenciado Eduardo Vargas Reyes, juez cuarto municipal de familia del Distrito de Panamá. Bienvenido, licenciado, a este programa. Muchas gracias, buenos días. En la mañana de hoy estoy agradecido por la oportunidad que me dan aquí en el programa a la mano con la justicia, ¿no? De hablar un poco sobre un tema de tanta importancia, ¿no? Como es el tema de las pensiones alimenticias. Escuchamos hablar en la calle sobre este tema, sin embargo, muchas veces no tenemos la noción en realidad de lo que abarca. No solamente queremos hablar de un punto de vista técnico, legal, sino para el conocimiento común, ¿sí?, del ciudadano que requiere reclamar un derecho tan importante como es el derecho de alimentos. Honorable juez, ya entrando en materia, ¿qué norma regula este tema, lo que es la pensión alimenticia? Bien, en nuestro país con anterioridad se utilizaba el Código de la Familia, esto hasta el año 2012, ¿no? Se utilizaba el Código de la Familia. Posterior a ello se estableció una norma especial en materia de alimentos, una necesidad de sacar esa normativa que era general en el Código de la Familia y establecer una norma específica en la Ley 42 de 2012, ¿no? Observando cómo se ha aplicado esta norma a través de los años, una iniciativa popular se dio el año pasado, las reformas a esta ley 42 del 2012 a través de la ley 45 del año 2016, ¿no? Más que nada buscando establecer mayores medidas de ejecución para el cumplimiento de las pensiones alimenticias, ¿no? Licenciado Vargas, ¿cómo y dónde se interpone un proceso de pensión alimenticia y si requiere de algún abogado o puede la persona ir directamente? Bien, los procesos de alimentos son procesos que se garantizan por su sencillez, la ausencia de formalismo, la celeridad y sobre todo la oralidad. O sea, lo que se persigue es que la persona común, el ciudadano común, pueda reclamar su derecho de alimentos, ¿sí?, de forma expedita, sin tanto formalismo, como una demanda en otras esferas judiciales. Entonces, dentro de su pregunta, se puede acudir tanto como con abogado como la persona a título personal, ¿no? En ese sentido tenemos que a título personal puede acudir ya sea la madre o el padre de un menor en ejercicio de la patria potestad y reclamar por el derecho de alimentos de su hijo, ¿no? Así lo puede hacer también un tutor con respecto a su pupilo, una esposa con respecto a su esposo, ¿no? Puede reclamar ese derecho, acude ante la jurisdicción de familia. ¿En Panamá dónde sería? En Panamá tenemos que establecer algo. La competencia en materia de alimentos es una competencia que no solamente incluye a la jurisdicción, ¿no? No es solamente materia de los tribunales. En Panamá tenemos a los juzgados municipales de familia, ¿sí?, que son 5 aquí en el distrito de Panamá, pero también tienen competencia los corregidores, ¿sí? Tienen competencia en esta materia y los juzgados de niñez y adolescencia también en materia de pensiones prenatales. O sea que no es una competencia exclusiva de los juzgados municipales de familia, ¿no? Pero el grueso sería entonces los juzgados municipales. Muchas personas eligen establecerlo dentro de los juzgados municipales de familia, ¿no? Entonces, dentro de la pregunta que usted mencionaba, la persona acude, se le da un formulario en el Centro de Información Ciudadana, entonces ellos llenan ese formulario con sus datos, con los datos de la persona por la cual van a solicitar ese derecho de pensión, una cuantía estimada de la pensión que solicitan, y ellos van a detallar dentro de ese formulario cuáles son los diferentes rubros que involucra esa pensión. Debemos recordar que la pensión alimenticia no solamente se trata de sustancias comestibles, que es a veces Correcto. un error que se comete. Solo se piensa que es alimento. Se piensa que es alimento. Ajá. ¿Y qué incluye? El alimento, como dice la norma, es un conglomerado, una prestación económica equivalente a un conglomerado de rubros. Eso incluye, obviamente, las sustancias comestibles, vestimenta, educación, movilización, lo que es transporte, medicamentos, atenciones médicas especiales, este conglomerado de aspectos. ¿Y ¿sí? diversión, si el niño? Y diversión, ese es un tema muy importante ahora que lo tocas, que muchas personas dicen, pero ¿por qué tengo que pagar el tema? Está incluido dentro de la norma de la recreación, ¿no? Y eso obviamente también debe tomarse en cuenta el estatus de vida,
las condiciones especiales del beneficiario. Pueden tratarse de una persona que tenga alguna discapacidad, una necesidad especial, obviamente tiene otras necesidades que no tiene una persona común, ¿sí? Y para agregar en el tema de la normativa, vale agregar que no se trata de normas aisladas. Acuérdense que Panamá forma parte del derecho internacional. Entonces, estas normas que les mencioné obedecen a un compromiso que tenía nuestro país, tanto con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, tanto como la Convención Interamericana de Derechos Alimentarios de 1998. O sea, Panamá, como integrante de estos organismos internacionales, se comprometió a adoptar medidas tendientes a facilitar ese acceso a un derecho de supervivencia como son los alimentos. ¿Quién tiene derecho a esta pensión alimenticia? ¿Los hijos o la madre o las partes también tienen derecho a pensión? Bien, en primera instancia, nos dice la ley de alimentos que tienen esa obligación de prestarse alimentos los cónyuges, ¿sí? Mientras existe ese vínculo matrimonial, los cónyuges tienen el deber, ¿sí?, de apoyarse en su subsistencia económica. Recordemos que dentro del matrimonio, cuando celebramos los matrimonios, existe ese deber de colaboración en los gastos del hogar y que se acepta dentro de las manifestaciones del matrimonio. En segunda instancia está el deber de prestarse alimentos entre ascendientes y descendientes entre sí. Hablamos entre padres e hijos entre sí, dentro del segundo grado de consanguinidad, dentro de ese parentesco. Y otro derecho que tienen son los hermanos. Ahora, la obligación entre los hermanos es en el caso de que se requiera para la subsistencia, que es lo que dice la norma. Entonces, en el caso de los menores de edad, obviamente tienen el derecho, pero necesitan a alguien que exija ese derecho. Entonces, obviamente, en ese caso deben ser sus padres, sus tutores o la persona encargada de sus cuidados, quien entonces reclamaría ante una autoridad competente esa pensión alimenticia que requiere el menor para su subsistencia, incluyendo todo este amplia gama de rubros que te he mencionado, ¿sí? Y que debe ser integral. Se dice que cuando se requiere pensión para un menor, es todo lo necesario para su desarrollo integral. Si un menor requiere terapia, correcto, obviamente esas terapias deben incluirse también dentro del cálculo de la pensión alimenticia. Ahora, ese cálculo de la pensión, ¿cómo se distribuye? ¿Mitad y mitad? Porque piensan a veces de que es igualitaria entre ambas partes. Bien, es muy importante ese tema que has tocado y es cierto. Cuando uno inicia un acto de audiencia, es prácticamente la misma duda que tienen todos los usuarios. ¿Me vas a establecer la mitad de los gastos del menor? Pues no es así. No existe una fórmula matemática expresa que vaya a establecer cuánto es lo que te corresponde, no una fórmula preestablecida. Lo que sí dice la ley es que los alimentos se tasarán de manera proporcional entre los obligados a brindarlo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que tomar en cuenta que si bien existen dos personas que están obligadas por ley, en el caso de los padres, a brindar alimentos, yo tengo que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, la condición económica. No necesariamente los padres tienen una misma condición económica, no ejercen un mismo empleo, no tienen las mismas entradas, e incluso tengo que tomar en cuenta el estatus social tanto de los padres como de los hijos, ¿sí? Ver esas condiciones de vida. Entonces, establecer un equilibrio entre la capacidad económica y las necesidades. Obviamente, para yo establecer en qué cuota parte le corresponde a cada uno de los obligados, yo tengo que primero establecer cuáles son las necesidades, cuál es el monto. Entonces yo tengo que analizar en base a la sana crítica. En materia de alimentos, el jugador tiene que hacer pleno uso de la sana crítica, que son las máximas de la lógica, la ciencia y la experiencia, ¿sí? En su vasto conocimiento, el jugador debe tomar en cuenta todos estos aspectos y establecer una cuota que sea proporcional a esos ingresos y a esas necesidades, ¿sí? Entonces no existe esa fórmula matemática expresa que diga que sean 50%. Ok. Vamos a una pausa y regresamos con su programa De la mano con la justicia, con este tema tan importante como lo es la pensión alimenticia. ¿Sabías que en el sistema penal acusatorio, el juez de cumplimiento es quien vela por la ejecución de las penas y los derechos de las personas sancionadas? Participa en la recuperación social de las personas privadas de libertad que estén dispuestas a resocializarse por medio del trabajo comunitario o culminar sus estudios en tiempo parcial. Esto forma parte del nuevo sistema penal acusatorio, rápido, moderno y participativo.
Estamos de vuelta con su programa De la mano con la justicia. Hoy nos acompaña el honorable juez Eduardo Vargas Reyes, juez cuarto municipal de familia del Distrito de Panamá. Señor juez, en su experiencia, ¿quiénes son las partes que solicitan más pensión alimenticia? ¿Las mujeres o los hombres? ¿O hay casos de hombres pidiendo pensión alimenticia? Interesante la pregunta, ¿no? Como te dije en un principio, ¿no? Existe una igualdad entre hombres y mujeres. Incluso ese es uno de los principios rectores en la materia de pensión alimenticia. Si hablamos de que los obligados son tanto los ascendientes como los descendientes, o sea, hablamos de padres e hijos, tanto mujer como hombre tienen el mismo derecho de acceder a la justicia y reclamar ese derecho de alimento. Pero se da, Lo cierto es que en la práctica, correcto. En la práctica es mucho más numeroso las solicitudes de mujeres en representación de sus hijos. Y también vale la pena señalar, como te mencioné anteriormente, que dentro de los obligados a prestarse alimentos también están los cónyuges. Entonces, la mujer le puede solicitar alimentos a su esposo, siempre y cuando se permanezca ese vínculo matrimonial. Sí. Y en ese tipo de pensiones también es muy poco común la pensión del esposo contra la esposa. Es más común de la esposa contra la esposa. Hay Pero casos. Existen casos, ¿no? Claro que sí, existen muchos casos de solicitudes realizadas por padres contra las madres de sus hijos, porque existe una igualdad de compromiso en cuanto al deber de prestar alimentos. Pero obviamente si nos vamos a los números y a las estadísticas, es mayoría de demandas o de solicitudes de alimentos en donde figuran son las madres. En el trámite de un proceso alimenticio, más o menos, ¿cuál es el trámite y cuánto demora para un proceso alimenticio? Bien, no existe dentro de la misma ley un término per se en cuanto al trámite de la pensión alimenticia. Lo que sí dice la ley es que debe ser un proceso donde necesita celeridad, o sea, inmediatez en cuanto a brindar la solución al requerimiento de la persona que solicita los alimentos, del alimentista. El procedimiento inicia obviamente con la solicitud, desde que se llena este formulario, o en caso de personas que interpongan su solicitud a través de abogados, que también es permitido, ¿sí? El acceso a la justicia a través de un apoderado judicial. Eso no se le puede mermar en ningún tipo de proceso. A pesar de que existe la sencillez, se le permite que a través de un abogado procuren el derecho del beneficiario de alimentos. El proceso inicia con esa solicitud, con esa demanda. Dentro de los juzgados municipales de familia, todas estas solicitudes, demandas que deben ir incorporadas con el certificado de parentesco que acredite el vínculo entre la persona que está solicitando y el beneficiario de la pensión alimenticia y a la persona demandada, ¿sí? Eso pasa al RUE, al registro único, ¿no? En donde se distribuyen esas solicitudes y esas demandas dentro de los 5 juzgados municipales de familia del Distrito Judicial. Te hablo del caso acá de Panamá. Te hablo del caso específico del que me corresponde acá en el Distrito de Panamá. Se distribuye esa cantidad de demandas o de solicitudes que se presentan a diario, se distribuyen dentro de cada uno de estos 5 juzgados municipales. El juzgado municipal tiene que darle el trámite a esa solicitud si no ve ningún defecto que haya que corregir, si no hay que acreditar el vínculo entre el que solicita, eso queda a discreción del juez, entonces darle la oportunidad a la persona que cumpla con ese requisito. Si todo está debido en orden, se procede entonces a darle la admisión al trámite, ¿sí? Se le admite el trámite. Por lo general, nosotros manejamos que para acreditar las condiciones económicas, nosotros giramos oficio a la Caja del Seguro Social, al Departamento de Cuentas Individuales, para saber si está cotizando, para que ellos nos indiquen las cotizaciones, para que en efecto cuando llegue el momento de la audiencia ya contamos con un elemento. Muchas partes a veces vienen a la audiencia sin ninguna prueba. Correcto. Y además con lo que dicen. Con lo que dicen. Entonces necesito una prueba material. Correcto. De esa condición económica. Bien, entonces se ordena oficiar al Departamento de Cuentas Individuales de la Caja del Seguro Social y nosotros hacemos una boleta de citación apenas se admite el proceso para notificar, entonces para que la persona comparezca, el demandado comparezca al tribunal a notificarse de esa demanda o de esa solicitud de alimento que se admitió en el juzgado. Cuando esta persona comparece al despacho, entonces es que se le fija una fecha de audiencia. Donde se vaya a debatir, ¿sí? Para entonces, como es un proceso que es oral por naturaleza,
En esa fecha, las partes comparecerán, ¿no? Primero el juez debe tratar de hacer una especie de avenimiento, una conciliación entre las partes. Conversar, ver cuál es la pretensión, la solicitud de la parte actora, cuál es la contrapropuesta de la parte demandada, llegar a un punto medio. Llegar a un consenso, a y un sí, ¿no? consenso, Entonces, en última y instancia, ver más o menos un pantallazo de cuáles podrían ser esas necesidades básicas del alimentista, de la persona que va a verse beneficiada de los alimentos. Y en una gran cantidad de casos llegamos a acuerdos que Sí. son aprobados ante el mismo tribunal. Pero cuando no se logra esta conciliación, vamos al caso en que no se logra esa conciliación o ese avenimiento, entonces nos corresponde ir a una fase probatoria, pero una fase probatoria bien sencilla, ¿no? Hablamos de cuando son otro tipo de procesos judiciales, sí, vamos a periodo de pruebas, correcto. objeciones de pruebas, contrapruebas y demás, y entonces se hace un ¿Y poco aquí largo. qué se hace? Aquí no existe esa ¿Qué se lleva de formalidad. elemento de prueba? Facturas. Ese es otro aspecto importante. Tampoco hay tanta formalidad en cuanto a la prueba. En un proceso civil, obviamente, no tiene validez si yo llevo un recibo de caja donde no tiene ni siquiera la persona que lo emitió, la persona que recibió la factura. Eso en materia de alimentos uno tiene que recibirlo como jugador, como un elemento convictivo. O sea, que las personas traen por común recibos, Sí, facturas. por lo general, yo conozco así personas que van y que no, yo estoy recolectando la factura para llevarlo a probar Correcto. todos los gastos. Correcto, y que nosotros como jueces o como autoridad competente de alimentos tenemos que recibir esos documentos. Pero son valorados. Son valorados en su justa dimensión, ya como te mencioné, en base a la sana crítica. Yo tengo que analizar el probable vínculo entre ese documento y las necesidades de ese. Entonces vemos factura. En caso de colegios, las certificaciones que ellos expiden de las matrículas, Todo eso. todo Todo eso eso. se incluye. ¿Sí? Ahora, señor juez, ¿hasta qué edad se debe de pagar una pensión alimenticia? Sí, un tema interesante. En primera instancia, el límite parece ser a los 18 años que se Correcto. cumple la mayoría. mayoría de edad. Ujú. No obstante, la propia ley reconoce una extensión a ese derecho alimentario, ¿no? En el caso de las personas mayores de 18 años o mayores de edad, esa extensión se puede dar mediante una solicitud ante un tribunal, ¿no? De que ese beneficiario está cursando estudios superiores, licenciaturas, estudios técnicos de ese carácter superior o posterior a los bachilleratos, ¿sí? Para que se le coadyuve a satisfacer necesidades para cumplir con sus estudios y proveerse hacia un futuro de una profesión, ¿no? Para procurarse sus propios recursos. Ahora, el límite sería los 25 años. Los 25 años. Sin embargo, si la persona culmina sus estudios universitarios antes de los 25 años, hasta ese punto culmina entonces la obligación. La obligación. Ahora, no es que yo me matriculo en una universidad y ese simple hecho me matriculo y voy pésimamente mal en el punto de vista académico y voy a continuar con el beneficio. No. O sea, que tiene que la llevar... norma requiere que el rendimiento se dé tanto en tiempo académico como en la parte académica, ¿no? Entonces, para eso se le solicita en los juzgados que aporten, ya sea constancia de sus matrículas semestrales, cuatrimestrales, dependiendo de la universidad, y los créditos periódicos de su rendimiento. ¿Cómo hacemos para que una persona cumpla con esta responsabilidad de la pensión alimenticia? Porque anteriormente había lo que era, había hasta la detención, no sé si continuará, usted nos puede ilustrar al respecto. El tema de la ejecución de las pensiones o el cumplimiento de la pensión alimenticia es vital, o sea, está estrechamente ligado. Recuerden que en el tema de alimentos es una necesidad inminente, usted no puede postergar, ¿sí? La satisfacción de sus necesidades alimentarias. Los hijos comen todos los días, los días. Eso no lo podemos postergar. Existen otro tipo de obligaciones que quizás usted las pueda postergar o alargar. En el tema de alimentos son necesidades inmediatas, entonces el cumplimiento es vital. Lo que usted mencionaba, las órdenes de aprehensión o el apremio corporal ha sido quizás la medida de ejecución por excelencia y es con la cual quizás la mayoría cumple. Se ve al ver en peligro su libertad corporal, entonces cumplen o tratan de cumplir de alguna manera. A veces sacan dinero de debajo de las piedras, de donde sea, para cumplir con esa. Pero esa medida está Esa medida se mantiene
Incluso en las reformas del año pasado aparece como la número uno, la medida más verificada. Sin embargo, se incluyeron otras, ¿sí? Existen otras que llaman mucho la atención, incluso se hicieron públicas, el tema de la suspensión de la licencia de conducir hasta tanto dure la renuencia en el cumplimiento de la obligación, la inhabilitación para contrataciones con el Estado, con el municipio, trabajos comunitarios. Correcto. Y otra innovación que también llamó mucho la atención, que se debatió y se aprobó, fue la publicación trimestral, ya sea en los sitios web, tanto del órgano judicial como en cualquier otra institución pública, de aquellos funcionarios que teniendo fijada una pensión alimenticia no cumplen con ella. O sea que imagínense hasta qué punto llega para tratar de compeler a esa persona a que cumpla. Correcto, correcto. ¿Sí? Entonces, el mecanismo es, la persona solicita el incumplimiento, eso se llama un desacato. El juzgado verifica, por lo general se aporta una constancia de los depósitos hechos en el Banco Nacional, el mismo banco se lo expide, porque nosotros trabajamos por lo común con la forma de pago a través de depósitos en el Banco Nacional y en muchos de los casos también a través de descuento directo. Cuando es descuento directo es mucho más fácil. O sea que la persona tiene una cuenta de banco donde le hacen el aporte de las pensiones. Una cuenta de acreditamiento especial para pensión, o sea, no se utiliza para más nada. Entonces, todos los depósitos se verifican en esa cuenta. Es más fácil al jugador entonces solicitar a la entidad bancaria, en este caso en el Banco Nacional, a que nos certifiquen los depósitos hechos en determinado mes. Y ya nosotros procedemos y decretamos, desde que no aparece el depósito, decretamos el desacato inmediatamente. La persona no es que quede en indefensión el demandado es notificado de ese desacato y él tiene 3 días para aportar constancia de si verificó ese pago a través de cualquier otro medio o para verificar el pago en sí. Si él no lo verifica en ese plazo, entonces queda ejecutoriada la orden, que por lo común es la orden de arresto o el apremio corporal. Pero cuando la persona tiene un trabajo fijo, nosotros como jugadores, en virtud de ese derecho que es la libertad corporal, preferimos aplicar un descuento directo. O sea, no es que aplicamos una fórmula de manera inmediata. Nosotros tenemos que ver las circunstancias de cada caso porque a nosotros no nos interesa tener una persona detenida, sino que se garantice el cumplimiento de la obligación, que es lo que nos interesa, ¿no? Agradecemos al licenciado Eduardo Vargas Reyes, juez cuarto municipal de familia del Distrito de Panamá, por haber compartido toda esa experiencia con la teleaudiencia sobre un tema tan importante como lo es la pensión alimenticia. Le recordamos a nuestros amigos televidentes que pueden accesar a las redes sociales a través de Twitter, OJ Prensa, en mayúscula OJ, y también a través de YouTube, que se encuentra allí en pantalla. Les saludó Germán Sánchez y será hasta la próxima con De la Mano con la Justicia.